El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra, la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Ya están en el desierto, llegan a la montaña. Pero antes de llegar a la tierra, ¿qué hay que hacer con esta gente? Antes de llegar a la tierra prometida, a la tierra que les pertenece, ¿qué hace Dios con este pueblo rebelde, este pueblo testarudo, este pueblo difícil, este pueblo que tiene mala memoria, este pueblo que reniega constantemente, este pueblo que tiene esa tendencia a regresar al pasado, este pueblo que es tan inseguro. Imagínense todos los defectos de esta gente que está en el desierto. Entonces, cuando mi Dios ve todo esto, ve la realidad de toda esta gente tan difícil, tan complicada, entonces, ¿qué hace? ¿El qué hace? ¿Qué hace mi Dios? Antes de que ellos lleguen a la tierra, antes de que ellos se establezcan nuevamente en la tierra, sabiendo pues que este pueblo es bien complicado, ¿qué hace mi Dios? Exactamente. ¿Los qué? Empieza a formarlos, a educarlos. Les tiene que dar un manual de convivencia. Un manual de convivencia en las escuelas, en los colegios. Por lo general, cuando un niño va a entrar a estudiar, le pasan un manual de convivencia. O las personas que van a empezar a trabajar en alguna empresa, antes de empezar a trabajar, les indican qué, las reglas, cómo se trabaja, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Cuando usted toma el carro, ahorita sale, se monta en su carrito. Pero montarse en el carrito, ¿qué significa? Que hay unas hay unas reglas, unas normas de tránsito para poder ¿qué? Para poder conducir, para evitar un accidente. En la casa, ¿a qué horas nos acostamos todos? ¿A qué horas vamos a almorzar? ¿A qué horas vamos a comer? Fulanito va a hacer esto, fulanita va a hacer aquello.
¿Esos son qué? El día lunes vamos a lavar la ropa. El día martes vamos a limpiar las habitaciones, los cuartos, las recámaras. El día miércoles vamos a hacerle aseo a la cocina. El día jueves vamos a regar la yarda. ¿Eso qué es? Reglas y normas para que todo pueda funcionar. Usted va a ir ahorita al banco. Necesita retirar dinero. ¿Y usted qué hace? Usted tiene que... yo no puedo llegar y meterme de primeras porque hay personas que están adelante. Entonces hay que hacer ¿qué? Hay que hacer una fila. Usted va a ir al supermercado, usted ahorita va a ir a Costco o a la Walmart. ¿Y usted qué hace allí? Usted toma algunas cosas y luego va y saca su tarjeta de plástico o saca dinero en efectivo, el cash. ¿Y usted qué hace? Usted paga, pero si usted agarra el carrito y sale corriendo por la puerta como una loca, ¿qué va a pasar? ¿Que la meten en dónde? En la guandoca. ¿Saben qué es la guandoca? La guandoca, la cárcel. En el bote, pues como dice en Chespirito. ¿Han visto al Chompiras? Está en el bote. Entonces, para todo se necesita ¿de qué? Unas reglas para poder ¿qué? Para poder convivir. Para poder convivir. Entonces, mi Dios vio que este pueblo era muy Guadalupe. Bien complicado, bien difícil. Él se puso a pensar, a esta gente hay que ponerle como un límite, porque si no se desbocan como animales y hacen hasta para vender. Por eso, antes de llegar a la tierra, el Señor les va a dar los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que, primero, para que no desvíen su corazón a la idolatría. Porque es que resulta que los hebreos van a estar rodeados de otros pequeños pueblos. Y estos pueblos van a tener sus propios dioses. Entonces está el peligro ¿de qué? De la idolatría. De que se olviden del primer amor. Caigan en la infidelidad siguiendo a los dioses cananeos. Entonces por eso mi Dios les da la primer tabla, que es la tabla que tiene que ver con ¿qué? Con reconocer a Dios como el único Dios. Es decir, el pueblo hebreo tiene que tener una experiencia de trascendencia, tiene que vivir una espiritualidad, una fidelidad a Dios. No pueden olvidar lo que Dios ha hecho con ellos, que los ha creado, les dio una tierrita, los ha liberado del faraón, los está acompañando. No olvidar eso. El pueblo hebreo tiene que tener muy buena memoria, porque cuando uno es desmemoriado, cuando a uno se le olvidan las cosas, hace otras. Entonces, mi Dios les dijo, bueno, yo no quiero que se me tuerzan, que no caigan en la idolatría, porque la idolatría sería ir en contra de ellos mismos. Y entonces les entregó la primer tabla. Pero como ellos van a convivir y como el ser humano es el animal más difícil de la naturaleza, nosotros somos de las especies animales los más complicados, los más dañinos, los más violentos y agresivos,
los más depredadores. Entonces mi Dios dijo, bueno, como esta gente es bien complicadita, es bien difícil, vamos a entregarles ¿qué? La segunda tabla. Y la segunda tabla tiene que ver con el cómo nos vamos a ¿qué? A relacionar. ¿Cómo vamos a convivir? Porque entre ellos no puede darse la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? La ley de la selva, esa es la ley del talión. La ley de la selva, ¿cuál será? El del más fuerte. Se impone el que tenga más fuerza, el más astuto, el más ambicioso. La ley de la selva es aplastar al otro. Ver al otro como ¿qué? Como mi enemigo. Entonces constantemente estoy ¿qué? Ustedes se acuerdan en el oeste, el viejo oeste aquí en los Estados Unidos. Vean las películas. Esta noche hoy es viernes cultural. Véase una película del oeste para que usted vea a quiénes. A los pistoleros. ¿Y el pistolero qué hace? Porque a usted la vieron feo, usted desfunda el revólver y ¡pum! Mete el plomazo, el tiro. La ley de la selva, la ley del que más sea más fuerte. Entonces empiezan las luchas, los deseos de ¿qué? De estar por encima del otro, las ambiciones descontroladas, el egoísmo, la maldad, el querer controlarlo todo, el utilizar al otro, la mentira, el engaño, el asesinato, el querer estar con alguien, el querer acaparar, etcétera, etcétera. Entonces por eso mi Dios se puso a pensar, como esta gente es bien complicada, hay que ponerles un ¿qué? Un límite, un semáforo. Tienen que aprender a controlar, a dominarse. Por eso entonces mi Dios les entregó la segunda tabla para que puedan ¿qué? Convivir entre todos, para que no se maten. Porque si no, todo esto termina como en una especie como de pelea entre perros y gatos. ¿No han visto las peleas? El perrito y el gatico, tan lindo el perrito, tan linda la gatica. Póngalos a los dos junticos y verá que quizás pueden terminar ¿qué? Matados los dos, entre los dos se matan. No la puedo ver a ella, no lo puedo ver a él. Y siempre vamos a estar con esa actitud de prevención, de ver al otro como enemigo, de competirle a él. Y eso nos vuelve personas muy ¿qué? Muy violentas. Por eso entonces mi Dios dice, bueno, hay que darles estas normas para que puedan ¿qué? Para que puedan convivir. Hasta el día de hoy tenemos que tener leyes, normas, prohibiciones. Nos tenemos que aprender a ¿qué? A controlar un poquito más. Esa es la primera lectura del día de hoy. El pueblo hebreo que tiene que prepararse para aprender a vivir en fraternidad, vivir en comunión unos con otros. Y finalmente el Evangelio, la explicación que el Señor hace de la parábola ¿de quién? Del sembrador.
Entonces en el terreno hay de todo, hay piedras, hay pájaros, hay maleza. En la vida nuestra hay de todo eso. Y todos los días el sembrador llega y lanza una palabra ¿de qué? De vida para hacer qué? Para ser escuchada, pero para que se encarne en nosotros. ¿Cómo así? Ah, Sergio, para que lo que Jesús te está diciendo lo empieces ¿a qué? A vivir en la cotidianidad, en la vida ordinaria. Ayer escuchaba al padre José María Castillo, un sacerdote jesuita ya retirado, y él decía, es que el evangelio no son historias, no son como cuentecitos para niños. Ustedes han visto que hay hasta Biblias para niños con muñequitos y cositas y carajaditas y florecitas y como historiecitas como para niños de jardín infantil. No, el evangelio tiene que encarnarse en nosotros. ¿Y cómo se encarna? Ah, cuando mis actitudes empiezan a identificarse con las actitudes ¿de quién? De Jesús. Cuando yo empiezo a vivir como vivió Jesús. Empiezo a seguir a Jesús. Entonces, en la vida nuestra, como dice el texto de hoy, hay piedras, hay pájaros, hay malezas con las que hay que empezar ¿a qué? A quitar. Las preocupaciones muchas veces, el estilo de vida que estamos llevando hoy en día, el consumismo, otros valores que se están dando, un mal concepto de libertad, una cantidad de situaciones que hacen que la semilla que es la palabra de Jesús no genere en nosotros ¿qué? Transformación. Es preocupante cuando uno viene todos los días a este lugar y la vida sigue ¿qué? Igual. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando uno va a confesarse. Uno se confiesa una vez al mes, 2 veces, cada 2 meses, etcétera. Y ustedes no han notado que hay conductas que son muy ¿qué? Repetitivas. Pero ¿por qué? Porque yo siempre caigo en lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que sigo en lo mismo. Y no hay como un proceso de ¿qué? No hay mejoría. No hay signos de que estoy trabajándole aquello que se me dificulta tanto. Es sino que hacer como el ejercicio, tomar un cuadernito y anotar las fallas que voy a ir a confesar y dejar que pase un tiempo y volver a anotar las otras y así, y vamos mirando que se repite lo mismo. Miren, a uno hay veces como sacerdote, ya empieza a conocer a ciertas personas y le cuentan a uno lo mismo cada que se confiesa. Les cuento eso. Esta señora, uno ya la reconoce por la voz. Y uno ya se imagina qué me va a decir. Y preciso. Otra vez. Y entonces, ¿qué nos faltará?
¿qué nos faltará? Nos falta algo, ¿cierto? Nos falta algo. Entonces hay que trabajarle para que la palabra de Dios, cuando llegue a nosotros, no se la roben los ¿quién? Los pájaros, o si va a echar raíces, que haya tierrita profunda para que eche raíz, y que no hayan muchos ¿qué? Aborojos o malezas o espinos que la ahoguen. Entonces hay que empezar a limpiar, hay que hacer el ejercicio de sacar tanta cucaracha que hay en la cabeza, tantas tonterías, tantas ideas irracionales, tantas cosas que hacen que se desperdicie el Evangelio. Poco a poco, pero hay que poner ¿qué? Hay que poner de nuestra parte, ¿cierto? Hay que esforzarnos un poco más para que esta vida vaya cada día ¿qué? Vaya creciendo, vaya mejorando.